Muy bien, buen día a todos, buen día, buenas tardes, de acuerdo al lugar donde se encuentren. Bienvenidos a este nuevo webinario que Managengine realiza todos los meses y que aprovecho a agradecer la invitación que me hacen cada vez para brindar estos webinarios relacionados específicamente a temas de seguridad de la información. Y hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente sigue estando en boca de todos y también lamentablemente cada vez más, que es el tema del ransomware. Quizás nuestro primer webinario, nuestra primera charla que dimos sobre la importancia y la gravedad que tenía este tema fue allá por el 2017, 2018, y como digo, esto no ha dejado y no ha parado de crecer, y en el último tiempo cada vez más son las organizaciones que son atacadas y también son cada vez más las que llegan a un nivel público, es decir, que se llegan a conocer, porque el nivel de afectación que tienen con respecto a estos ataques suele ser masivo. Así que, sin más, vamos a comenzar con esta charla. Me voy a presentar brevemente, como hago siempre. A partir de ahí, la dinámica es que la presentación va a durar 40-45 minutos aproximadamente de mi parte. Luego, durante 15 minutos aproximadamente, uno de los compañeros de Managengine va a mostrar, espero que la voz no me traicione, perdón, va a mostrar algunas de las herramientas con las cuales se puede llegar a prevenir este tipo de ataques y la forma en que podemos llegar a bloquearlos. Así que vamos a tratar de ser, como siempre, lo más puntual posible y dentro de una hora exactamente intentar finalizar. Así que me presento brevemente, soy Cristian Borguelo, soy argentino, soy licenciado en sistemas. Hace aproximadamente 20 años que trabajo en temas de seguridad de la información o ciberseguridad, llámenle como quieran. Tengo varias certificaciones relacionadas a la temática. Soy profesor universitario de grado y posgrado. Soy entrenador actualmente también de ciberseguridad para la ONU y desde hace 23 años ya conduzco un sitio que se llama segu-info.com.ar en donde brindamos información gratuita sobre esta temática también. Así que vamos a arrancar. ¿Qué sucede en el último tiempo con respecto al cibercrimen? De hecho, hace un mes aproximadamente también brindamos un webinario relacionado con esta temática y expliqué más en profundidad hacia dónde estamos y hacia dónde vamos con el tema de los servicios delictivos. Así que no me voy a entretener demasiado en esto, pero simplemente a modo de referencia y como recordatorio de lo importante que es conocer esto. La realidad es que hoy tenemos cybercrimes, servicios de cibercrimen, completamente disponibilizados en Internet, justamente en la modalidad que cualquiera de nosotros puede conocer, por ejemplo, un SaaS, un Software as a Service. También tenemos un Cybercrime as a Service. ¿Qué significa? Que es un modelo de negocio cuyo objetivo es recolectar, comprar y vender información, muchas veces, en la mayoría de los casos, obtenida de forma fraudulenta, de datos personales y a partir de ahí tratar de obtener algún tipo de beneficio o rédito económico por parte del delincuente. Estos servicios se ofrecen en un servicio criminal to criminal. ¿Qué significa? Que son dos o más criminales intercambiando datos y servicios a través de Internet. Y a partir de eso, por supuesto, vamos a tener servicios de hacking y cracking de cuentas que se utilizan posteriormente para cometer otros delitos y toda la parafernalia de la que la vamos a tratar de citar una parte hoy, que es el malware as a service. Servicios específicamente de compra, venta y alquiler de malware en donde va un actor es el responsable de desarrollar un producto, lo vamos a ver ahora a continuación, para después alquilarlo a distintos socios de negocio. Y aquí es donde aparece, desde hace mucho tiempo, ya hace aproximadamente 10, 12 años que se conoce el concepto, pero se empezó a masificar, como decía al principio, a partir del 2017-2018, el concepto de ransomware. Ransom, en inglés, significa rescate, y justamente este tipo de programa dañino es un troyano que secuestra archivos y a partir de ahí pide un rescate económico por los mismos. Hace 5 años cuando explicábamos esto, medio como que sonaba
a ciencia ficción. Decía, ¿cómo que te cifran, cómo que te secuestran los archivos? ¿Cómo alguien va a secuestrar un archivo o un servidor? ¿En qué consiste el secuestro? Justamente significa que se cifran, se encriptan los archivos, se borran los originales, obviamente el único que conoce la clave de encriptado es el delincuente, y a partir de ahí el rescate consiste en una serie de chantajes, como vamos a ver ahora, en donde el delincuente nos ofrece la clave a cambio de dinero. Ese dinero, por supuesto, generalmente, como vamos a ver también a continuación, consiste en criptomonedas en general. Lamentablemente, como decía, esto se ha vuelto extremadamente común en la actualidad. Cada vez son más las empresas y organizaciones públicas también, que son atacadas por este tipo de programa dañino. Y ha crecido tanto el volumen y las ganancias de los delincuentes que se ha transformado en un modelo de negocio en sí mismo, en donde, como decía anteriormente, consiste en dos partes. Puede haber más, pero principalmente son dos partes. La primera de ellas, vamos a tener un desarrollador o al operador del ransomware, que es el que lo desarrolla, ni más ni menos que eso. Generalmente son grupos de personas con un skill técnico y una habilidad técnica y conocimiento técnico bastante alto para desarrollar estos programas que la mayoría de los casos suelen ser bastante avanzados. Distintos lenguajes de programación, como vamos a ver después. Y la segunda parte son los afiliados de negocio, los partners. Son personas que contratan el servicio del operador o alquilan ese servicio, por eso hablábamos al principio de ransomware as a service, y estas personas puede ser cualquiera de nosotros, obviamente con un fin delictivo, con una habilidad y un conocimiento relativamente bajo, no necesita tener un skill técnico alto, simplemente le debe interesar cometer un delito principal y no menor, y segundo, tomar contacto con el operador del malware, de forma tal que yo alquilo o termino alquilando un servicio a otro delincuente, lo que hablábamos al principio también de un servicio criminal to criminal. ¿Y cómo son el servicio de chantaje o extorsión? En la primera era se podría decir que era solamente el cifrado, lo que se conoce como lockdown, en donde el delincuente entra al servidor o lo infecta o al equipo afectado, encripta los archivos y a partir de ahí los archivos dejan de estar disponibles para su dueño original, para la víctima. Luego esto fue avanzando y se transformó en un servicio de doble extorsión, en donde el delincuente primero extorsiona a la víctima para devolverle sus archivos, o en realidad la clave, para desencriptar los archivos, y la segunda extorsión consiste en presionarlo diciéndole que si no paga, va a directamente publicar los archivos en Internet, cosa que hoy la mayoría de los grupos delictivos termina haciendo. Luego tenemos el concepto de triple extorsión, en donde directamente el delincuente amenaza no solamente con filtrar todos los datos en Internet, sino también vendérselo a un tercero o incluso a la competencia. Es decir, se toman el trabajo, esto es parte de su trabajo, porque esto hay que verlo de esta manera, los delincuentes, para ello es un trabajo 7x24, en donde dicen, si yo tengo la empresa A, que es competidora de la empresa B, y mi víctima fue la empresa A, le voy a vender los datos a la empresa B porque quizás le interese. Y a partir de ahí podemos tener un sistema de cuádruple extorsión también, en donde, esto lo hemos visto mucho en el último tiempo, sobre todo este año, es el sistema de acoso, en donde directamente el delincuente por distintos medios se pone en contacto con la víctima y con distintas áreas de la víctima, tratando de la empresa víctima, tratando de presionarla y acosándolas cada vez más para tratar que en algún momento la empresa y la víctima pague. Obviamente acá podemos tener un montón de otros modelos alternativos, pero esos son los principales. El encriptado primero, la extorsión simple, la doble extorsión con la exfiltración de datos y la triple extorsión con la venta de esos datos en Internet. ¿Y dónde cobra relevancia esto? Empieza a cobrar más relevancia todavía con los servicios a la nube, porque como nosotros sabemos, muchas organizaciones están moviendo su negocio y su principal core de negocio a la nube. Acá tenemos una estadística muy sencilla en donde indica, por ejemplo, que hay organizaciones, el 16, el 20, el 12%, que es la primera barra que tenemos acá, esta de acá,
que han elegido quedarse 100% on-premise. Pero la realidad es que gran parte de las organizaciones están moviéndose a un esquema donde conviven datos on-premise y datos en la nube también. Es decir, un mix que lo podemos ver básicamente acá, esto de acá, un gran porcentaje en donde de una u otra manera algún servicio está corriendo en la nube. Y los delincuentes obviamente no son tontos, conocen estas estadísticas, conocen la situación del mercado, por lo tanto también se han empezado a mover hacia la nube. Entonces acá tenemos algunas estadísticas. El ransomware hoy por hoy lamentablemente se ha transformado en la forma de malware más común y que mayor rédito, mayores ganancias le da al delincuente. Y adicionalmente tiene una ventaja enorme, tiene un riesgo ínfimo para el delincuente, porque la realidad, esto es una pregunta que sale muy comúnmente, es ¿qué posibilidad hay que encontremos al delincuente cuando ocurre esto? No es nula, pero es tendiente a nula. Esa es la realidad. Eso no significa que no tengamos que hacer seguridad proactiva y no investigar el caso y no denunciarlo. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero por otro lado, la posibilidad real de encontrar al delincuente es extremadamente bajo. Hay que ser realistas con esto. Hay un ataque de ransomware cada 11 segundos. El tiempo de inactividad de una organización, y esto a mí me consta, lo de los 11 segundos, tómenlo con pinza porque no me consta, es difícil de probar. Pero lo de tiempo de inactividad a mí me consta en la práctica profesional. Nosotros tenemos casos de ransomware todas las semanas y el tiempo de inactividad tranquilamente puede superar los 20 días, hasta hemos tenido casos de 3, 4 meses de una inactividad completa o parcial por parte de la organización por toda la cantidad de efectos que tiene que los datos de un día para el otro desaparezcan, entre comillas. Y el 46% de las organizaciones, la mitad, sufren algún tipo de daño severo en su reputación o en su marca, porque obviamente cuando se hace público el tema de que han sido víctimas, lo que termina sufriendo es la imagen de la organización. Y esto es un bucle. ¿Por qué? Porque justamente este daño a la reputación hace que las empresas no quieran hacer público el caso de ransomware. Y si no lo hacen público, obviamente eso le da la libertad al delincuente para trabajar más libremente, ¿sí? Por lo tanto, es un ciclo que se retroalimenta, un ciclo maldito, que se retroalimenta continuamente. Las organizaciones son infectadas, no lo quieren hacer público ni quieren denunciar el caso a la justicia, hay más casos, nadie se entera que hay más casos y obviamente esos casos adicionales tampoco llegan a la luz pública y tampoco se denuncian y eso se va retroalimentando y se transforma en una montaña que es la que tenemos hoy. ¿Cuáles son los modelos de negocios que pueden llegar a ser más comúnmente utilizados hoy? En el ransomware como servicio hay distintos modelos. Por ejemplo, una suscripción mensual por tarifa plana, es decir, yo puedo usar el servicio del ransomware todo el tiempo que quiera, siempre y cuando haya pagado por esa tarifa. Una licencia única y por un porcentaje de participación. ¿Qué significa eso? Que yo compro el malware al delincuente o lo alquilo y de acuerdo a la cantidad de víctimas que yo logre, le doy un porcentaje al desarrollador del malware. Ese porcentaje suele estar entre el 20 y el 30%, es un acuerdo ya tácito que tienen los delincuentes, en donde si yo infecto 10 víctimas y de esas 10, 4 pagan, me quedo con el 70% de lo que hayan pagado esas 4 y el otro 30% se lo doy al desarrollador original del malware. Por eso este modelo de negocio funciona tan bien, porque cada uno se lleva una parte de la torta que está perfectamente identificada. El desarrollador gana, los partners también ganan. Y el único que pierde son las víctimas, porque obviamente como el modelo de negocio funciona, cada vez hay más víctimas. Y esto nos lleva al ransomware en la nube, en donde podemos tener 3 o 4 modelos principalmente. El primero, el más obvio de todo, es el del repositorio infectado, en donde el ransomware infecta los archivos locales de una organización, el AD, los servicios compartidos, la VPN, etcétera, y en algún momento hay algún servidor que está sincronizado con la nube. Finalmente un servidor de archivos, puede ser un repositorio, etcétera, que está sincronizado con la nube. ¿Qué sucede? Cuando se infecta la red local o el repositorio local, como los archivos cambian, inmediatamente se sincronizan esos cambios a la nube. En los cambios significa que el archivo está encriptado también en la nube
y en el repositorio local, ¿sí? Ese es el más obvio de todo y suele ser el escenario más tradicional. El segundo escenario que se está poniendo de moda, muy de moda este año, es la infección de las máquinas virtuales, en donde ahora vamos a ver, en donde hay un par de ransomware particularmente muy dañinos, que lo que hacen es infectar el entorno virtual de la víctima, le hace servidores de VMware o cualquier otro servidor de máquinas virtuales, y a partir de ahí, como se encripta el repositorio completo, básicamente la organización desaparece. Imagínense ustedes mañana, si tienen un AD, por ejemplo, o tienen un servicio de una base de datos, la máquina virtual no está más, literalmente. Lo que sucede es eso. Llega y no tienen ni siquiera ping a la máquina virtual. Ese es el escenario que tenemos hoy con el ransomware en máquinas virtuales. Luego tenemos el ransom cloud, que no es el escenario más común, pero se empieza a transformar en algo que originalmente no existía, que es el objetivo del delincuente es infectar los servicios de correo electrónico y los software as a service que corren 100% en la nube. Estos están enfocados pura y exclusivamente a servicios como Amazon, Google, Azure, etcétera, en donde el servicio corre 100% en la nube. Y finalmente, tenemos el ransomware dirigido directamente a los proveedores, en donde, obviamente, esto no ha habido demasiados casos, en donde se intenta infectar directamente al proveedor, por ejemplo, a una infraestructura que yo tenga montada dentro de Azure, dentro de Amazon, etcétera. Es decir, infectar el VPC directamente del proveedor. ¿Qué factores potencian las pérdidas de la víctima? Acá tenemos algunos nada más que se me fueron ocurriendo a medida que estaba armando la presentación. Primero, pagos adicionales a propios y terceros. ¿Qué significa? Muchas veces multas que le voy a tener que pagar a un tercero, el incumplimiento de un contrato y a los propios, a la gente que va a trabajar conmigo intentando recuperar el desastre en el que me metí. Generalmente esto son cientos o miles de horas extras de personas que tienen que trabajar para tratar de volver toda la normalidad. Ni hablemos de fines de semana, vacaciones, etcétera, etcétera. Todo eso deja de existir, literalmente. Estoy hablando por casos prácticos que me tocan todos los días. Los tiempos de caída, obviamente, la cantidad de lucro cesante que voy a tener por no estar facturando, por no estar trabajando. Los costos legales y de seguro. Muchas veces tengo contratos que dejo de cumplir y seguros que voy a tener que pagar adicionales. Pérdidas de contrato. Si los clientes pierden mi confianza por daño a la reputación y a la imagen, inmediatamente empiezo a perder clientes. Los costos de investigación, los análisis post-mortem, los costos de recuperación, los costos de todo lo que tenga que ver con análisis forense, todo eso es tiempo y dinero, mucho dinero. Ni hablar si tengo que consultar, que la mayoría de los casos pasa, nosotros trabajamos con consultoría de este tipo de servicio, que todos los servicios de consultoría adicionales que se tienen que contratar son cientos y miles de dólares que se van en esto. Y obviamente después el pago del ransomware, que termina siendo paradójicamente el menor costo de todos. Porque si una empresa decide pagar, cosa que obviamente bajo ningún punto de vista recomiendo, pero en otro caso a veces no queda otra, termina siendo el menor costo de todos. Porque yo le pago al delincuente, recupero los archivos, pero todos los otros costos que yo tengo arriba, los anteriores, los tengo que pagar igual. Por lo tanto, paradójicamente a veces lo que le pago al delincuente, suponiendo que le pague, termina siendo el menor costo de todos. Y si no le pago, los otros costos los tengo que asumir igual, porque tengo que recuperar los archivos. De alguna manera tengo que volver a trabajar. ¿Qué tenemos que empezar a tener cuidado? Y acá empiezo con algunos consejos. Parece mentira, y esto cuando lo digo a veces la gente me mira como diciendo, estás exagerando, pero la mitad de las organizaciones no tiene backup. Y esto es real. Porque si fuera mentira esa estadística, no existiría el ransomware. Es tan fácil como decir, ¿por qué existe el ransomware? Porque las copias de seguridad no existen. Si el 100% de las organizaciones tuvieran copias de seguridad que funcionaran, el ransomware no existiría como modelo de negocio. ¿Cuándo va a dejar de existir el ransomware? Cuando los delincuentes desaparezcan, cosa poco probable, cuando los terminen encontrando a todos, cosa poco probable, cuando el modelo de negocio no funcione.
Y cuando el modelo de negocio no funcione, va a ser justamente cuando haya copia de seguridad, es decir, no haya víctima. Hoy por hoy el modelo de negocio existe pura y exclusivamente porque no hay copias de seguridad. Y empieza a aparecer esto que vemos en pantalla. Cuando nosotros hacemos relevamiento, hacemos auditoría y consultoría a nuestros clientes, le preguntamos, la primera pregunta que le hacemos relacionada al ransomware, ¿tienen copia de seguridad? Y adivinen qué, el 100% de la gente contesta sí. Ok, perfecto. ¿Qué tan antiguas son? Y tienen un mes, 2 meses, una semana, etc. Ok, perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que lo recuperaste? Y ahí es donde empezamos a hacer agua. Y acá llévense la tarea para el hogar, ustedes, los que están aquí hoy, háganse esa pregunta. No pregunten si tienen copia de seguridad. Pregunten si cuándo fue la última vez que recuperaron efectivamente, en tiempo y forma, una copia de seguridad. Si el que les está escuchando la pregunta duda, los mira medio raro o les dice algo que no están convencidos, empiecen a dudar. Las copias de seguridad no sirven para nada si no hay recuperación. El proceso real se llama copia de seguridad y recuperación. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme que la copia funciona, que es actual y que la puedo recuperar en un tiempo prudencial. Porque me ha pasado que me dicen, sí, tengo copia de seguridad. Perfecto. ¿Cuántos teras tenés que recuperar? 500. ¿Y cuánto tardás para recuperar 500 megas? Un mes. Listo, ya está. No, dejemos de hablar. Un mes, la empresa desaparece. Entonces, lo que tenemos que ver es que sean copias recuperables en tiempo y forma y que el contenido sea usable. Porque me ha pasado también que recuperamos la copia de seguridad de ayer y está infectada. Y recuperamos la de antes de ayer y está infectada. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con las copias de seguridad. Grábense esto. Una copia de seguridad no es real si no se probó el proceso de recuperación. El proceso real debe ser backup y recuperación. Llévense esto como tarea para el hogar. Vamos a ver entonces cómo funcionan algunos ransomware. Yo acá hice una captura de pantalla de los más conocidos, Buy Society, Lockbit, Black Cat, etc. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, el panorama internacional con respecto al cibercrimen. Básicamente acá tenemos uno de estos grupos, Conti, ¿sí? Conti es un malware que desapareció hace un año aproximadamente porque una de las personas que trabajaba en el grupo decidió filtrar toda la información de la banda. ¿Cómo funcionaba? Tenían una parte humana, una parte de infraestructura y todo un set de herramientas, ¿sí? Como si fuera cualquier tipo de organización normal que hoy vemos en el mundo real. Tenía un jefe, el gerente general, se podría decir el CEO de la compañía, de áreas de recursos humanos, un blog, área de entrenamiento y desarrolladores, 3 equipos de desarrollo. Adentro tenía developers, equipos de gente técnica que hace pentesting, gente que hace OSINT, administradores, gente que hace QA, etc. Es una empresa, ni más ni menos que eso. Esta organización empleaba aproximadamente 100 personas en distintos lugares del mundo, obviamente todo funcionando de forma anónima, cada uno de ellos cobraba un sueldo, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico para tener una idea, en donde tenemos, por ejemplo, distintos grupos, Logbit, acá tenemos Conti, por ejemplo, acá tenemos Buy Society, que lo mencioné recién, Black Matter, que ya desapareció, igual que Reveal, en donde tenemos distintas personas que han estado vinculados a distintos grupos de eso. Es decir, este afiliado, que no tengo idea quién es, un desarrollador, ha estado relacionado con Logbit, con Conti, con Black Cat, etc. ¿Qué significa eso? Que a veces de tener vamos a suponer que detenemos a perfecto, capaz que no tiene nada que ya que está involucrado con Black Cat, pero eso no significa que el grupo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque también está esta persona. Entonces, eso también da una idea de la cantidad de actores que hoy hay en el mundo, esto lo vamos a ver también a nivel global después, cómo actúa cada uno de ellos y la importancia que tiene a nivel geopolítico este diagrama. Algunos de los grupos más comunes actualmente perdón, estoy bastante mal de la garganta. Algunos de los grupos más comunes que tenemos actualmente, Logbit, lo vamos a ver ahora a continuación, Conti, que como dije desapareció, Alphabet, Reveal, que también desapareció, Hive, Clop, un grupo que está dando mucho que hablar, etc. Básicamente, cada uno de ellos tiene cierto involucramiento en el mundo hoy.
¿Y cómo funciona un ransomware? Esto yo lo simplifiqué mucho, hice un diagrama muy sencillo, pero básicamente voy a tener que la afectación inicial la voy a tener por acceso remoto, esto es una VPN o un RDP, y acá también, tarea para el hogar. Si ustedes en la red hoy tienen un RDP público, publicado en Internet, por favor, mátenlo, sáquenlo de la red pública. No hay ningún tipo de lógica asociada que yo tenga que tener un escritorio remoto publicado en Internet. Esto no tiene que existir. El 50% de los accesos que hoy se hacen para ransomware se hacen a través de escritorios remotos. Se tiene que hacer una VPN y posteriormente acceder al RDP, ¿sí? No tengan escritorios remotos publicados en Internet. Esto es un suicidio, literalmente, ¿sí? Bien, acceso remoto y phishing. Obviamente los usuarios acá que caen en caso de phishing, por supuesto, el phishing llega al usuario. En algún momento va a haber una ejecución del malware, es decir, ya sea que haya llegado por escritorio remoto o por spam y phishing, el usuario en algún momento ejecuta el malware. A partir de ahí va a haber un intercambio de claves a través de Red Store. Generalmente estos son los servidores de los delincuentes. Va a haber un intercambio de claves y esa clave se va a utilizar justamente para cifrar la información en el equipo o en la red de la víctima. Y posteriormente, a partir de ahí, se va a publicar en el punto 7, se va a hacer la infección en la nube, en el caso que exista, por supuesto, una conectividad con la nube, con todos los modelos anteriores que mencioné. Y finalmente, en el punto 8, de acá, es la negociación, que la vamos a ver ahora, propiamente dicho, una vez que ya ocurrió la infección, la negociación, en el caso de que la víctima lo quiera, con el delincuente, en donde acá lo tenemos al delincuente, va a ofrecer la clave a cambio de un pago de dinero. Este es el proceso, el punto 8, el proceso de extorsión propiamente dicho. Algunos ransomware entonces actualmente, Lockbit en sus distintas versiones, actualmente la más propagada es la versión 3, está disponible desde el 2019, tiene un montón de similitudes con otros ransomware como puede ser Revil, que en Argentina tuvo muchísimo éxito, por ejemplo. Revil, éxito me refiero a muchas víctimas, lamentablemente. Actualmente se anuncia como el software de cifrado más rápido del mundo y se estima que aproximadamente el 40% de las víctimas en el mundo son producto de Lockbit. Y tiene una cosa bastante particular que el proceso de desarrollo de Lockbit es extremadamente dinámico. ¿Qué significa? Que continuamente lo mejoran. Y eso, para las víctimas, no está bueno, por supuesto, porque actualmente, por ejemplo, hay versiones para Windows, obviamente, y también hay versiones en desarrollo y en prueba para macOS, para FreeBSD, para Spark y obviamente también para VMware ESX. Y esto es una alerta acá, de nuevo, para siempre lo que escucho mucho, el ransomware solamente infecta los sistemas Windows. Esto es un mito, así como las infecciones de malware que dicen que solamente infectan a Windows, es un mito. A los delincuentes no les importa tu tecnología, lo que les importa es tu dinero. Y si vos tenés Linux y tenés VMware, te van a infectar. Tarde o temprano van a encontrar la manera de hacerlo. Entonces hay que prestar muchísima atención con esto. No es solamente que voy a ser víctima si tengo un entorno Windows. Acá tenemos una nota de rescate de Lockbit, ¿sí? Acá justamente Lockbit 3 nos dice que es el software más rápido del mundo para encriptar, disponible del 2019. Nos dicen que todos los datos han sido robados y encriptados. Acá tenemos el sistema doble chantaje. Primero nos van a cobrar para desencriptarlo y segundo nos van a cobrar para no publicarlo. Nos dan todas las URLs de cada uno de los servicios Onion en la dark web para que nos conectemos con el delincuente para negociar el rescate y nos dan instrucciones, acá están todas las instrucciones, de cómo se hace el proceso de negociación. A veces nos pasa que la empresa no quiere hacer el proceso de negociación y hay consultoras, nosotros nos dedicamos a esto, a veces también a negociar, lamentablemente, con el delincuente. Acá tenemos otro caso y este es el que dio origen, digamos, a la primera pantalla de la presentación, que era una imagen modificada por inteligencia artificial de Jigsaw. Jigsaw es un ransomware no muy conocido, no está en el top 10, simplemente lo pongo porque me gusta mucho la imagen nada más y me gusta mucho la película Saw, pero esta era una captura de una infección real. Imagínense, ustedes mañana llegan a su computadora a trabajar y les aparece esta hermosa imagen de Jigsaw
diciendo que todos nuestros archivos fueron encriptados, ¿sí? Esto ya es un poco creepy, ya nos da un poquito de miedo, ¿sí? Bien. La cadena de ataque, esto es de acuerdo a la metodología de Mitre, el estándar Mitre, que muchos de ustedes deben conocer, y si no lo conocen, les recomiendo que lo lean mucho, porque hay mucha información relacionada con Attack Mitre, es cada una de las etapas que va pasando el malware, desde el reconocimiento, esto lo hace la banda delictiva, o sea, la persona hace un escaneo de redes, etcétera, para ver quién es una potencial víctima. Yo digo, mañana la empresa X tiene una linda infraestructura, y si tiene una linda infraestructura, capaz que tiene muchos clientes, y si tiene muchos clientes, tiene mucho dinero, y si tiene dinero, es una víctima ideal. Esto es reconocimiento. A partir de ahí se hace el desarrollo, luego se hace el acceso inicial, que esto es lo que yo decía anteriormente, el caso del phishing, el spam, el escritorio remoto, la ejecución del malware propiamente dicho, y a partir de acá, todo lo que tenga que ver con la persistencia del malware, tratar de evadir todas las medidas de defensa, y el impacto final, que es básicamente el encriptado de los datos, ¿sí? A partir de ahí después viene todo lo que dijimos antes del proceso de negociación propiamente dicho. Esta matriz es muy conocida, se las recomiendo si no la han visto. Acá tenemos una ejecución, justamente esto es un logbit ejecutándose en un entorno real, en donde se ejecuta el archivo original, un exe, se ejecutan un montón de procesos en la máquina afectada, empezando con un CMD, ya de ahí en adelante podemos tener toda la idea de lo que puede llegar a ser, y finalmente, por supuesto, tenemos el compromiso completo del servidor. En este caso, un análisis en donde decimos que estamos 100% seguros que esto es un malware, ¿sí? No hay mucha duda, digamos. Bien. Otra forma que tiene en el caso de la extorsión, lo que nosotros denominamos el muro de la vergüenza. ¿Qué es el muro de la vergüenza? Publicar en sus dominios, en el dominio del malware, acá esto es Logbit también, todas las empresas que han sido víctimas, ¿sí? Cada empresa que está siendo víctima pasa inmediatamente al muro de la vergüenza y empieza el proceso de extorsión. Acá le están cobrando $200.000 a esta empresa, si en 9 días no paga, se publica todo, ¿sí? Acá tenemos los distintos montos que se manejan en el caso de la extorsión. Hay empresas que son pequeñas y cobran menos, hay empresas que son grandes y cobran más. Ahí está el proceso de reconocimiento que decía antes. Acá tenemos luego una empresa que ya publicó sus datos, ¿sí? En este caso, esta empresa no había pagado y todos los archivos fueron publicados. Esto fue el 20 de abril, en donde acá tenemos el zip directamente con la publicación. Esta información, lamentablemente, hoy está publicada en Internet, es decir, cualquiera puede ir y bajarla. Esto porque, obviamente, la empresa está bien, se negó a pagarlo, pero ahí tenemos un proceso de doble extorsión y de daño a la imagen también, porque el archivo zip va a quedar eternamente, entre comillas, publicado en Internet. Otro malware, AlphaB o Black Cat, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres, depende de la empresa antivirus que lo detecte. Es un malware extremadamente dinámico también en la actualidad. Está programado en lenguaje Rust. Aquellos que no lo conocen, es un lenguaje relativamente moderno, múltiple plataforma. ¿Qué significa? Que se puede desarrollar, se hace un solo desarrollo para después compilarlo para Windows, para Linux, para cualquier otra plataforma, ¿sí? Eso le da mucho dinamismo al malware. Explota fallas de seguridad conocidas y cuentas vulnerables o credenciales que se hayan visto publicadas en Internet. También realiza ataques de denegación de servicio para presionar más a la víctima. Esta es otra forma de extorsión. Y luego tenemos Babuk, que se ha vuelto muy común, lamentablemente, en Latinoamérica, que se especializa en sistemas VMware. Este nació para sistemas VMware. Es muy complicado cuando nosotros hemos tenido varios clientes con este tipo de infección. Cuando se infecta toda la infraestructura de ESX, tratar de recuperarla, extremadamente complicado, y Babuk se especializa en esto. Y lamentablemente hay muchas variantes actualmente de Babuk porque el código fuente fue filtrado en Internet en el 2021 y eso da lugar a que otros delincuentes tomen la posta y sigan desarrollando mejoras, entre comillas, sobre el código original. Acá tenemos un caso de Black Cat. Esta es una negociación con el delincuente de Black Cat en donde cobraban $350.000 para recuperar los archivos. Te dicen que están dispuestos a negociar, en este caso solamente
el 10% o sea, bajar al 10%, si la empresa en este caso decide pagar, hacían una gentileza de oferta del 10%. Y como prueba de que efectivamente los procesos de recuperación existen y que tienen acceso completo o que tenían acceso completo a todos los archivos, mandan pruebas de vida. Estos archivos JPG son pruebas de vida de que ellos tienen acceso a todos los archivos y que también tienen la capacidad de recuperarlos o en el caso que no pague, como fue esta empresa, de publicarlos en Internet, ¿sí? Obviamente, el proceso se hace a través de Bitcoin y de Monero, que es otra moneda muy común también, criptos. Acá nos dan las claves, o las wallets, en realidad las billeteras, para que podamos hacer la transferencia de $350.000. Otro caso muy conocido en Latinoamérica es el caso de Cuba Ransomware. Por las dudas, claro, no es que esté desarrollado en Cuba ni nada por el estilo, simplemente se llama así. Y esto que estamos viendo acá es su pantalla de presentación. Cuando uno entra a la página web de los delincuentes, esta que está acá arriba, que es un dominio Onion también en la dark web, ve esto como pantalla de presentación, ¿sí? Hay que reconocerle que gráficamente son buenos. No tengo idea técnicamente cómo es este grupo delictivo, no me ha tocado lidiar con ellos, pero evidentemente los gráficos andan muy bien. Lo puse más a modo de curiosidad que otra cosa. Y también, saltó a la palestra la última semana, se llama Malas Locker, no me salía el nombre, Malas Locker, está escrito en español, como pueden ver, si uno entra al sitio web, esta es su presentación, somos malas, podemos ser peores, y estas son las empresas que han afectado en el último tiempo. De hecho, hay una empresa argentina muy conocida acá que fue afectado hace poquito. Y ¿en qué se especializa este grupo? Se especializa en en encriptar servidores Zimbra, ¿sí? Servidores de correo Zimbra, que hay muchísimos. Como es un servidor open source, hay muchísimos de estos en Internet y ellos o ellas se especializan en infectarlo y publican toda la configuración. Y tiene una cosa particular, Malas, que por eso lo puse. Ellos no exigen un pago a ellas mismas, sino que lo que hacen es que tenemos que pagarle supuestamente a una organización sin fines de lucro. Si podemos pagarle o podemos probar que le pagamos a una organización sin fines de lucro, supuestamente te devuelven las claves, ¿sí? Tómenlo con pinza esto, no me consta, eso es lo que dice en la página web, lo que dice acá. Si le pagamos o donamos dinero a una empresa sin fines de lucro, a una organización sin fines de lucro, ellas o ellos, porque no sé si son mujeres o varones, tampoco me interesa, devuelven las claves. Bien, acá tenemos un poco de cómo funciona el ecosistema de Somos Malas. Este es el sitio principal, que son distintos dominios Onion, y a partir de ahí, por ejemplo, tenemos un correo electrónico que uno puede llegar a conocer para contactarse con este grupo, etcétera, ¿sí? Es un grupo que actualmente está bajo vigilancia y bajo seguimiento para ver si se puede obtener algún tipo de información. Esto lo pueden ver en la cuenta esa que vemos ahí. Bien, como para ir cerrando las ideas y las recomendaciones, esta persona que ustedes ven acá, Mijail, es una de las personas que entró la última semana al top 10 de las personas más buscadas por el FBI, justamente por estar relacionada directamente con el desarrollo de Logbit y Babuk, ¿sí? Y principalmente Hive también, que fue uno de los primeros. Actualmente se ofrecen $10 millones por información sobre esta persona, obviamente en nacionalidad rusa, está acusada de conspiración, intrusión a computadora, etcétera, etcétera. Se ofrece $10 millones si alguien lo ve. Una particularidad, al muchacho le falta un dedo. Si alguien lo ve por ahí cerca de su casa, puede llamar al FBI para reportarlo, ¿sí? Bien. Algunas medidas de protección. Lo vamos a dividir en tres partes. En personas, en procesos y en tecnología, ¿sí? El viejo triángulo. Con respecto a las personas, lo más importante, tener una política de seguridad de la información dentro de la organización que hable específicamente de incidentes relacionados con ransomware. No intentar ocultar esta realidad debajo de la alfombra. Vamos a tener, tarde o temprano, un incidente relacionado con esto. El tema no es que si lo voy a tener o no, lo voy a tener. La pregunta es cuándo. Por lo tanto, tengo que tener una política definida para esto.
Capacitar no es menor esto, y por eso también con Manage Engine siempre intentamos llevar adelante este tipo de cosas. Capacitar a todos los miembros de la organización sobre este tipo de ataques, de cómo prevenirlo. La parte técnica no es menor. Por ejemplo, lo que yo hablaba anteriormente de los escritorios remotos. No saben la cantidad de casos que he tenido de discusiones con técnicos de por qué sí o por qué no el escritorio remoto, ¿sí? Este tipo de capacitaciones son necesarias. El tema de la segregación de funciones, roles y permisos. Parece una tontería, pero si yo tengo bien segregada la red y bien separado los roles y permisos, a veces, vamos a suponer que me infecto con un ransomware, voy a tener un impacto muchísimo menor. No es lo mismo que me infecten toda la red que me tomen 1 o 2 servidores o 1 o 2 computadoras. No es menor. Y por supuesto, la cadena de suministro. ¿Qué es esto? Que yo no estoy solo en el mundo, sino que estoy conectado con un montón de clientes, proveedores, etc. Cada uno de ellos tiene un riesgo inherente. Si un proveedor mío se infecta y yo estoy conectado a su red, capaz que también me infecto. Por lo tanto, necesito conocer esa cadena de suministro. Luego vamos a la cadena, a la medida de protección relacionada a los procesos. En este caso, volvemos a lo mismo, al tener claro los roles y responsabilidades en cada una de las partes de la organización. Desarrollar medidas de mitigación, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque acá no es la pregunta de que no me voy a infectar nunca, es ¿cuándo me voy a infectar? En algún momento me va a pasar. Por lo tanto, tengo que desarrollar las medidas de mitigación para disminuir el impacto. ¿Cómo puedo lograr esto? Implementación de algunos estándares, ISO 27000, PCI, Cloud Security Alliance, etc. Tiene un montón de estándares de esto. Y una aclaración, no estoy hablando de certificar una norma, que puede ser caro, sino que estoy diciendo alinearme con las buenas prácticas, es decir, bajarme el documento y decir, esto lo hago, esto no, lo tendría que hacer, un checklist, ¿sí? Usar estos estándares como un checklist. Si después en algún momento puedo certificar, buenísimo, obviamente vale la pena. Realizar evaluaciones de vulnerabilidades periódicamente. ¿Por qué? Lo que yo siempre digo es, supuestamente nosotros somos los buenos y nos contratan para este tipo de cosas. Lo tenemos que hacer, porque si no lo encuentran los buenos, lo van a encontrar los malos. Y obviamente tenemos que saber elegir esto, decir, bueno, yo voy a contratar un análisis, un pentesting, un análisis de vulnerabilidad, llámenle como quieran, una auditoría, llámenle como quieran, pero lo tengo que hacer una vez cada 6 meses, una vez por año, en algún momento lo tengo que hacer. Si ustedes no tienen gente trabajando para que encuentre esas vulnerabilidades, lamentablemente el que las va a encontrar va a ser el malo y no, obviamente no les va a avisar, ¿sí? Lo va a aprovechar en beneficio propio. Y finalmente, la tecnología, que es lo que mencionaba anteriormente. Primer punto, la redundancia de datos. Vuelvo a lo mismo de antes y perdón que insista con esto. Un backup no sirve para nada si alguna vez no probé un restore, ¿sí? Es tan fácil como eso. El backup no existe si no probé en algún momento la recuperación. El cifrado de datos sensibles, o sea, tener todo encriptado, lo que nosotros necesitamos y que consideremos importante. El hardening de las aplicaciones, esto lo digo por experiencia, me atrevería a decir que el 95% de las organizaciones no hacen hardening. De hecho, en la mayoría de las organizaciones ni siquiera se conoce lo que es el hardening, el fortalecimiento de las aplicaciones. Cuanto más fuerte sea mi configuración, más difícil va a ser para alguien entrar. Es tan fácil como eso. Hay que practicar hardening todo el tiempo. Las actualizaciones de seguridad. Parece una tontería que ya lo menciona a esta época. Sin embargo, todavía hay organizaciones que por el motivo que sea, porque hay cientos de excusas, no aplican las actualizaciones. Las actualizaciones hoy por hoy son una necesidad. Si no las hacemos, son tan o más importantes que el backup. Si no tenemos nuestras aplicaciones actualizadas, los delincuentes van a encontrar que son vulnerables y van a entrar por ahí. Y cada vez son más rápidos encima para encontrarlo. Desinstalar todas las aplicaciones innecesarias, ¿sí? De hecho, hoy hubo una discusión muy grande, no la voy a traer a colación ahora, en Twitter, sobre un investigador que publicó un montón de sitios gubernamentales expuestos en Internet y publicó el listado completo. No estoy de acuerdo con esa publicación, obviamente. Lo que estoy diciendo es que lo había encontrado. Y eran todas aplicaciones totalmente obsoletas. Es decir, que no tenían que estar publicadas en Internet, que el servidor tenía que estar apagado directamente. ¿Qué pasa? Si lo encontró él, que supuestamente tuvo una buena intención de informarlo, si bien no estoy de acuerdo con la forma en que lo hizo
lo puede encontrar cualquier otro. Y si lo encuentra cualquier otro, al margen de que ahora ya lo tiene publicado en Internet, o sea, más fácil todavía, lo va a utilizar para hacer ataques. Entonces, tenemos que apagar, entre comillas, los servicios que no usemos. Segmentación de red, fundamental. Cuanto más segmentada la red y más pequeña la microsegmentación que tengamos, menor va a ser el impacto. Si me afecta en un servidor, bueno, de última se queda ahí, encapsulado, pero no me afecta a toda la red. Múltiple factor de autenticación. Esto hoy, particularmente, yo soy muy duro con respecto a esta recomendación. Todo tiene que tener MFA, todo tiene que tener segundo factor de autenticación. Ni hablar si estamos hablando de una VPN y del correo electrónico. Tienen que tener múltiple factor de autenticación. Y finalmente, que ahora vamos a esta segunda parte de la charla, ya paso el control, las herramientas de detección y bloqueo proactivo. Porque obviamente nosotros podemos tener un montón de buenas prácticas, tener la gente capacitada y demás, pero la realidad es que la primera barrera que vamos a tener van a ser estas herramientas. Tenemos que configurar antivirus, firewall y todas las herramientas que, SIEM, todas las herramientas que ahora vamos a mencionar a continuación. Son necesarias. Nosotros no podemos lidiar con esto solamente desde la parte humana. ¿Por qué? Porque es tal el volumen de tecnología y datos que manejamos que si no tenemos algo automatizado que lo haga por nosotros, no lo vamos a poder hacer de forma manual. No es escalable en el tiempo. Bien, posibles respuestas entonces, y acá con esto ya pasó el control. Control de versiones de almacenamiento en la nube. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo un control de versiones, puedo saber a qué versión volver. Capaz que tengo la versión 5, la última, capaz que está infectada, que está encriptada también porque alguien me la encriptó. Pero puedo volver a la versión anterior. Y si la anterior no está, puedo volver a la anterior. Esto, por suerte, hoy todos los sistemas en la nube lo ofrecen, gran parte de ellos. ¿Se puede identificar y eliminar una versión infectada y seguir desde la última versión conocida? Esto es una buena pregunta para hacerlo al área técnica, ¿sí? A la gente de tecnología. ¿Cuántas versiones para atrás puedo recuperar? ¿Cuánto tiempo para atrás puedo recuperar? Se debe monitorear todo el ecosistema. Justamente ahora Mauricio va a aplicar ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo procesar los logs? ¿Qué almacenar? ¿De qué manera procesar eso? ¿Cómo voy a hacer ese proceso inteligente de aprendizaje para el bloqueo posterior? Todo eso lo puedo lograr con las distintas herramientas que existen hoy para esto. Análisis de comportamiento de usuario de archivos. Esto lo hemos hablado en otros webinarios también con Manage Engine. Los usuarios reales del sistema tienen una forma de comportamiento que en general es bastante igual, siempre igual. Por lo tanto, eso lo puedo monitorear. ¿Sí? Esto lo hemos visto en varios seminarios con Manage Engine. Y finalmente, que lo vamos a ver ahora, la respuesta al incidente. Si ya me pasó algo, ¿lo puedo detectar y lo puedo bloquear? Entonces, a partir de ahora, le paso la posta a Mauricio, todo tuyo. Después que terminemos con esto, hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. A continuación, entonces, pues voy a presentar una de las herramientas que, como tú muy bien lo venías diciendo, nos van a ayudar a tener esta visibilidad. Entonces, inicialmente, voy a mostrar aquí una herramienta que es Event Log Analyzer. Event Log Analyzer me va a permitir tener esa visibilidad de qué está pasando en mi infraestructura, de todos esos dispositivos que yo tengo configurados, de todos mis dispositivos críticos, de mis servidores, que en ocasiones aquí es donde estoy almacenando mis copias de seguridad, en caso de pronto recibir o tener alguno de estos ataques que tú acabas de mencionar. Aquí en el dashboard vamos a poder tener todas estas alertas, qué está pasando, qué está sucediendo, pero súper importante, vamos a poder tener en este caso todos estos informes de qué, de ransomware que nos están afectando en nuestra infraestructura. Vamos a tener, por ejemplo, el tema de ransomware detection, si de pronto hay algún tipo de archivo ya con una extensión conocida de ransomware como tal que está llegando a mi infraestructura, lo vamos a poder visualizar, pero también vamos a poder visualizar esas posibles actividades de ransomware. Por ejemplo, en este caso, si alguien ejecuta algún .exe, algún ejecutable, en este caso sobre nuestra infraestructura y de pronto este .exe tiene algún comportamiento anómalo, de pronto está duplicando los archivos, me está cifrando los mismos, hay un tipo de extensión que tal vez en este caso no es reconocida, pues entonces aquí el mismo SIEM también me va a comenzar a alarmar eso. Me va a mostrar la fecha en la cual se está ejecutando este software, cuál ha sido el software, cuál es el usuario que me está ejecutando este software, sobre todo también muy importante,
sobre qué dispositivo me están ejecutando este software y pues voy a poder ver más a detalle qué está pasando en mi infraestructura. ¿Cuáles son esos archivos que me están modificando? ¿En qué escenario? ¿En qué, como lo venimos diciendo, en qué fecha y demás? Pero también algo muy importante es no solamente estarlo viendo en un dashboard, sino que me estén alertando. Entonces las herramientas tipo SIEM también me van a ayudar a generar este tipo de alertas de qué está sucediendo en mi infraestructura. Y yo voy hasta incluso poder ir a personalizarlas, pues porque en este caso sabemos que los criminales pues van a de pronto a atacar en un horario tal vez en la noche, en un horario donde tal vez yo no estoy revisando mi dashboard, a pesar de que tenemos un equipo, puede ser un SOC que está revisando estos 7 por 24, tal vez en este caso yo voy a querer tener un tipo de alertas. Aquí voy a poder hacer un filtro, por ejemplo, sobre esos tipos de archivos que son maliciosos y que se están ejecutando. Y voy a poder empezar a parametrizar este tipo de alertas. ¿Para qué? Para comenzar a decirles sobre qué dispositivos quiero que haga este alertamiento, que yo en este caso los puedo seleccionar todos, si así lo requiero. Y algo muy importante, empezar a enviar una notificación vía email, para que yo no solamente de pronto el SOC esté enterado, sino que a mí también me esté llegando este tipo de notificaciones. De pronto, si yo soy el coordinador de TI, también que me la envíen vía mensaje de texto. Yo puedo editar qué información es la que quiero que me llegue vía mensaje de texto con base en este ataque que me están llegando. Y súper importante, después de tener todo este alertamiento, algo muy importante es de cierta manera yo poder tomar algún tipo de acción sobre esta alerta que me está llegando. Y es donde nosotros podemos habilitar algo que llamamos aquí en esta herramienta Venlog Analyzer tipo workflow, donde nosotros vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos que haga, de pronto deshabilitar el computador, detener el servicio, o hasta incluso vamos a poder parametrizar para, de cierta manera, ponerle un poco más difícil el camino a este cibercriminal, a este delincuente que de cierta manera está intentando capturar nuestra información. ¿Con qué fin? Con el fin de que si de cierta manera llega a suceder esta alerta, se llega a disparar, me llega un reporte, a su vez también se está ejecutando algún tipo de acción, donde nosotros vamos hasta incluso poderle decir que ejecute algún script, o si queremos deshabilitar el usuario, vamos a poder asignar esas tareas en nuestra herramienta para que tome estas acciones y de cierta manera poder contener de cierta manera este ataque que está generando, en este caso, pues digámoslo así, el cibercriminal. Pero digamos que también es muy importante tener otro tipo de visibilidad donde les voy a mostrar a nivel de nube. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poder revisar con Data Security Plus todo el tema de Cloud Protection cuando de cierta manera nuestros usuarios están descargando todo tipo de archivos. Y nosotros tener esa visibilidad de qué está descargando ese usuario que de pronto no tiene una concienciación adecuada, donde de pronto es un eslabón débil para nuestra organización y que está descargando de pronto algún tipo de archivo, algún tipo de malware, o de pronto le llega un phishing y él de pronto sin esa concienciación le da clic a un enlace donde lo va a dirigir a descargar cualquier otro tipo de archivo que va a ser malicioso. Entonces vamos a poder tener esa visibilidad, o si de pronto está accediendo a una página HTTP. Eso también es muy importante. Pero algo también muy importante es tomar algún tipo de acción, y es donde nosotros, después de tener esta visibilidad, vamos a poder banear este tipo de aplicaciones, este tipo de URLs a las cuales nosotros no queremos que ingresen nuestros usuarios, como para tener esas medidas de contención. Aquí tenemos, digamos que una página, aquí podemos descargar ransomware. Digamos que algunas páginas lo tienen como a nivel educativo, pero sabemos que algunos usuarios no utilizan esto como a nivel educativo, sino que sencillamente lo utilizan con otro tipo de fines. En ocasiones hasta incluso podemos llamarlo fines lucrativos. Pero digamos que también en este caso todas nuestras herramientas, de cierta manera, que nos ayudan a tener visibilidad, que nos ayudan a tener un control de cierta manera, no son 100% seguras porque sabemos que hay vulnerabilidades tipo 0, que también los cibercriminales pues se van actualizando y nosotros también, y tenemos que ir un paso más adelante. Entonces aquí nosotros tenemos un laboratorio con una máquina, con una anti-ransomware, que es muy importante, en este caso de Endpoint DLP, donde de cierta manera nosotros ejecutamos un ransomware para mostrarles cómo funciona el mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de que de pronto si un usuario, como lo venía mencionando, no tiene la concienciación, descarga el archivo. Posterior a ello, aquí lo tenemos comprimido, pero pues vamos a descomprimirlo. El usuario ejecuta este ransomware o este archivo malicioso sin tener la concienciación, pues posteriormente, ¿qué va a suceder? Aquí lo vamos a ejecutar como administrador. Este archivo que ya sabemos que es ransomware. ¿Y allí qué va a continuar?
pues que después de ejecutar este archivo, pues se va a comenzar a cifrar nuestra información, a cifrar este dispositivo que puede ser muy crítico, que puede tener información confidencial, sensible y demás, y que muy posiblemente nosotros vamos a querer recuperar sin necesidad de tener que pagar el rescate. Aquí podemos ver cómo ya se ha ejecutado, cómo nos muestra de cierta manera el panorama de que nuestra información ha sido cifrada, de que vamos a tener que pagar a través de pronto de bitcoins en este caso, al cibercriminal y como podemos ver de que él ya ha capturado nuestra información, de que tiene acceso a nuestra información. Y nosotros pues de cierta manera queremos restaurar la misma. Aquí cómo funciona el anti-ransomware. Aquí lo tenemos configurado para que haga un snapshot de nuestro equipo cada 3 horas. Y podemos ver de que él lo ha detectado en la zona de incidentes. Y podemos ver de que ha detectado el SHA-256, donde nosotros lo podemos catalogar como falso positivo. Si realmente pues es un ransomware, lo vamos a catalogar como tal. Y vamos a poder, de cierta manera, entonces saber, tener como un indicio de qué es lo que nos ha afectado, de cuál dispositivo nos ha afectado, en qué fecha nos lo ha afectado. Y súper importante, pues también poder, después de que lo ha detectado y que sabemos que es un ransomware, pues solucionarlo. De cierta manera, vamos a poder restaurar ese backup que se ha hecho automáticamente, como lo mencionaba, con base cada 3 horas, que está previamente configurado, y vamos a poder ver que ya en el usuario como tal ha sido, de cierta manera, en este caso, pues recuperada la información y no hemos tenido que pagar ningún tipo de rescate. Tenemos acceso ya a toda nuestra información que tenía nuestro usuario. Y allí vamos a poder ver de cierta manera que como tenemos detectado el SHA-256 y que nuestra herramienta ha aprendido de cierta manera de que esto es un malware, es un ransomware, pues él cada vez que lo detecte en un dispositivo, él de una vez va a ir a tomar pues este tipo de acción. Va a decir, ok, yo ya aprendí de que en este dispositivo me atacaron, en esta fecha me atacaron, sabemos que es un ransomware, pues vamos a proceder a restaurar el último backup, eliminando de pronto en este caso el software malicioso que hemos descargado, en este caso y súper importante, pues recuperando nuestra información. También pues nos va a mostrar toda la información en este caso de en dónde se ejecutó, cuál fue el usuario que ejecutó, desde qué locación ejecutaron este ransomware, este archivo malicioso, y súper importante pues también va a tomar aquí, digamos que un tema de un indicador, que esto lo toma de virus total, donde de cierta manera pues también nos va a notificar, de pronto si nosotros no tenemos el conocimiento a que hace referencia este SHA-256, de que es un ransomware, de que otro tipo de antivirus, otro tipo de organizaciones, pues ya nos han indicado de que realmente pues esto ya es un software malicioso, un software que de cierta manera nos está afectando a nuestra organización, pero que a su vez nosotros estamos teniendo medidas preventivas, en este caso, para tener esa visibilidad, 1, 2, para tomar algún tipo de acción, 3, para también supervisar a mi usuario, digamos en este caso al usuario que nosotros tenemos que puede ser un eslabón débil, y súper importante también en este caso, vamos a poder tomar algún tipo de acción si de cierta manera nos llegan a afectar. Vamos a poder restaurar nuestros archivos de una manera automática sobre nuestros workstation y sobre nuestros servidores. Entonces, eso era lo que les quería presentar. Digamos que estas son algunas de las plataformas como tal que tenemos como Managed Engine que nos van a ayudar de cierta manera a nosotros a controlar este tipo de ataques. Muchas gracias. No sé si de pronto entonces, Cristian, ya pasamos a la zona de preguntas respetando el tema del tiempo. Algunos aplaudiendo. Si hay alguna pregunta y demás, tenemos un minutito como para llevarlas adelante. A ver, había una, ahí Juan Carlos estaba preguntando en algún momento sobre medidas preventivas a nivel de nube. Justamente la idea de esto era tratar de, primero, desde un punto de vista más teórico, como mostré yo al principio, y después, desde el punto de vista de herramientas, podamos tener un panorama de que efectivamente no todo es tan malo como parece al principio, porque yo cuando lo voy contando y demás, obviamente nos podemos quedar con una idea de que lamentablemente hoy la situación en muchos casos es bastante mala para muchas organizaciones, pero que obviamente no está todo perdido ni mucho menos. Para eso existen este tipo de buenas prácticas primero y herramientas, segundo, como mostraba Mauricio recién, para llevar adelante esta prevención. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, no estoy viendo, estaba leyendo el chat mientras tanto.
Ahí Mauricio, me parece que se cayó Mauricio, puede ser, o alguno de los chicos, si está de Manage Engine, hay una de las preguntas que si la plataforma es compatible con otras marcas, me dice. Ahí Mauricio lo dejo a tu criterio si la quieres responder. Sí, claro que sí, pues nosotros podemos hacer la integración, nosotros tenemos herramientas tipo 100, tenemos otro tipo de herramientas como Data Security y demás, que de cierta manera pueden hacer, veo que la pregunta es con otras herramientas tipo 100, claro que sí, se puede hacer la integración. Nosotros, por ejemplo, tenemos iAudit para todo el tema de auditoría y puedes hacer la integración no solamente con Event Log Analyzer, sino con otras marcas, por ejemplo, Splunk y otras marcas conocidas, claro que sí la puedes hacer, la respuesta es sí. Bien, y hay otra pregunta más que también me parece que es para ti. Eduardo pregunta si la plataforma funciona con Linux y que estén alojados en instancias de Amazon. Sí, nosotros tenemos Event Log Analyzer, el tipo 100, lo puedes instalar también en Linux en este caso. Y pues también tenemos una suite, en este caso es diferente, Event Log Analyzer que está en Cloud, claro que sí. Muy bien. Y también te ayuda a supervisar AWS y demás, claro que sí. Mauricio, también tu tocayo está. Otra pregunta más. A nivel de endpoint, pregunta que si trabajan con algún tipo de agentes. Sí, sí, en este caso podemos hacer la instalación del agente, digamos que para tomar o pasar el tema de la auditoría en tiempo real. Tenemos otros tipos de plataformas, Event Log Analyzer, en este caso no necesita gente, el tema de Data Security Plus sí necesita la gente, entonces tocaría revisar como puntualmente la necesidad, pero tenemos algunas que funcionan con agente y otras que funcionan sin agente. Para mostrar con base o para responder la pregunta más puntual con base en lo que mostramos, Event Log Analyzer no trabaja con tipo agente, Data Security sí trabaja con la instalación de un agente como tal. Perfecto. Y ahí Rodrigo pregunta, ¿cómo vemos el tema, y vamos cerrando con esto, el tema de los avances de las inteligencias artificiales para caso de Ramson? Obviamente, te la contesto yo, obviamente todo lo que tenga que ver con un proceso de deep learning, machine learning o inteligencia artificial sobre las herramientas, obviamente se agradece, han mejorado muchísimo en el último tiempo. Todo lo que tenga que ver con recolección de datos, como decía Mauricio, el tema de los 100, parte de ahí. Yo recolecto los datos para posteriormente hacer un proceso de aprendizaje, como recién acaba de mostrar Mauricio, y de inteligencia en tiempo real. Por supuesto, a medida que estas tecnologías vayan avanzando más, Manage Engine lo tiene desde hace varios años, otras empresas también, o sea, siendo justo con esto, pero es cada vez más inteligente. O sea, cuanto más procesos de aprendizaje vayan agregando las herramientas, por supuesto que muchísimo mejor. Ahí Javier pregunta, ¿es necesario instalar clientes en todos los equipos de la organización para resolver el ransom? Y con esa cerramos. Si quieres, esa la respondo yo. Digamos que tú puedes tener visibilidad en el tema del Event Log Analyzer. No es necesario, como lo comentaba, instalar a la gente. Él te va a ayudar de cierta manera. Va a ser como la conexión con el dispositivo y pues va a aplicar el tema del workflow correspondiente como tal, pues para dirigirlo con base en lo que tú hayas parametrizado, pues para tomar algún tipo de acción sobre el ransomware en este caso. Y no es necesario para esta herramienta instalar algún tipo de agente. Bien. Y la última, Walter pregunta, dice que ya tiene varias herramientas de Manage Engine que se pueden conectar a DAudit, PMP, etcétera, con ellas. Sí, digamos que hay ciertas integraciones, tocaría revisar puntualmente. Entendí, escuché la de Audit, claro que sí. iAudit hace parte de la suite del Log 360 y puedes de cierta manera integrar con el 100, puedes hacer esta integración para de cierta manera pues enviar este tipo de información, estos reportes del comportamiento de tus usuarios y pues con base en lo que está haciendo el 100, también la suite del Log 360 tiene el tema de UEBA, que es todo el tema de Machine Learning, donde va a aprender pues todo el comportamiento tanto de los usuarios como de los dispositivos, si de pronto hay algún tipo de software malicioso, si hay algo que hay una configuración o de pronto algún incremento de los archivos como tal en algún dispositivo que no es normal, pues nos los va a alertar y posteriormente a ello pues podemos hacer la configuración en Event Log Analyzer para de cierta manera entonces tomar algún tipo de acción sobre la misma. Bien.
Bueno, con esto vamos cerrando. Hay un par de preguntas más ahí, de todos modos. Esta van a quedar dos cosas que gente estaba preguntando. Por un lado, las presentaciones están disponibles en YouTube, en el canal de Manage Engine, quedan grabados, por lo tanto, si quieren ver algo en particular, no hay ningún problema. Y adicionalmente, el equipo de Manage Engine también está tomando nota de algunas otras preguntas que estaban haciendo ahí. Vamos a ser respetuosos, como siempre. La idea es que siempre sea una hora. Así que vamos a cerrar por hoy. De mi lado, muchísimas gracias en ambos sentidos. Por un lado, a todos ustedes, los asistentes, que nos van siguiendo siempre con este tipo de webinarios. Ahí gente decía que son muy necesarios, así que muchísimas gracias por esto. Y de mi parte, como mi persona en particular, gracias a Manage Engine de vuelta por la invitación a estos tipos de webinarios y esperemos vernos el próximo mes. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.